Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Ustedes saben en este canal que nos gustan mucho los trekking. Hicimos en el Bolsón 4 días caminando 70 kilómetros. En el Chaltén hicimos 5 días caminando 80 kilómetros. En Brasil hicimos 4 días en Chapada Diamantina, en Brasil 70 kilómetros. Y ahora nos vamos a enfrentar al mayor desafío que nos hemos enfrentado, yo creo. Por primera vez vamos a hacer una montaña de más de 6.000 metros de altura. El Huayna Potosí, 6.100 metros de altura. No se pierdan esta aventura. Acompáñanos hasta el final para ver si logramos hacer cumbre o no. Obviamente que nuestra expectativa está en que vamos a llegar. Todas las energías. Pero quédate hasta el final de este video. Hemos llegado a La Paz. Ya les vamos a estar mostrando en un próximo video cómo fue los medios de transporte, porque usamos los buses y el teleférico. La verdad que nos llevamos una experiencia muy grata acá en La Paz. Y venimos para acá porque venimos a planificar cómo va a ser la primer travesía acá en los alrededores de La Paz. Y queremos subir al Huayna Potosí. Nada más, nada menos, a una montaña que tiene más de 6.000 metros de altura. Así que va a ser la primera montaña de más de 6.000 metros para Hakuna Matata por el mundo. Así que nos vinimos bien a pleno centro de La Paz. Venimos a All Transport, que es la agencia que hemos elegido para hacer esta aventura. Y ahora les vamos a estar contando un poco más. Hay un montón de actividades. Nuestros amigos Ale y Duda subieron allá al Sajama, que lo nombramos en algún video. Este es el Illimani, que tiene 6.460 metros de altura y que veníamos viendo ayer en la ruta. Y acá tenemos el Huayna Potosí con 6.088 metros de altura. La próxima aventura de Hakuna Matata por el mundo. Salar de Uyuni ya conocimos, Copacabana vamos a ir próximamente. Y la carretera de la muerte también la vamos a hacer próximamente. Así que ahora vamos a preparar todo para esta aventura. Esa carita de emocionada yo la conozco. Y vos también tenés la misma. Me agarró una adrenalina recién ya cuando cerramos todo y... no hay vuelta atrás ahora, ¿eh? No. En el equipo de montaña que ellos nos van a dar tenemos camperas y pantalones para llegar a la cumbre porque va a ser mucho frío, casco, polainas, guantes, botas para usar con los crampones, el piolet, que es digamos, como la piqueta, y creo que no me olvido más nada, ¿no? La brigada aquí de la campera. Esto que me dieron me acaba de asustar un poquito. Para mí es perfecto. O sea, es que yo siempre quiero algo para que me tape la nariz, No. las orejas. Tapa todo, pero saber el frío que va a hacer. No, muy chiquito. Me parece que a alguien le gustó el color de la campera. Está buenísima. Qué facha, ¿eh? Está espectacular. Hemos salido ya la cantidad de ropa que nos hemos probado. Botas, polaina, campera, pantalón, crampones, arneses. Es lo que a mí me deja más tranquila, porque uno de mis mayores miedos era en realidad con el tema de la indumentaria. O sea, nosotros tenemos ropa técnica para ir a la montaña, ya saben quienes son fieles seguidores del canal. No de ese abrigo que uno necesita para subir a una cumbre así. Así que la verdad está buenísimo que la empresa te ofrece absolutamente todo. Papás, mamás deben estar pensando qué van a hacer estos dos, pero sepan que estamos muy felices. Igual van a ver este video cuando ya bajemos. Claro. Si es que bajamos. La adrenalina que ya se siente en el cuerpo. Yo esta noche me va a costar dormir un poco. No, hay que descansar bien, hay que descansar mañana bien. Arranca esta aventura, ni más ni menos. Noche atípica Hakuna Matata por el mundo. Yo ya tengo las pulsaciones que se me están acelerando. Porque encima recién estábamos cenamos tempranito, livianito. Nos pusimos a ver un documental que tal vez muchos de ustedes lo hayan visto, Andes Mágicos, en Netflix, el episodio de Bolivia, y que muestra nada más y nada menos
que el Huayna Potosí. Así que ya estamos con la emoción. Son las 9:20. ¿En serio? Sí, ya comimos, ya nos bañamos y estamos armando la mochila. Ahí vamos a dar la vuelta para mostrarles. Por primera vez en este motorhome, porque es la primera vez que vamos a dejar el motorhome para salir ahora con el motorhome nuevo. Estamos repasando la listita que nos han dado de la empresa, una lista con unas recomendaciones. Tenemos que llevar bolsas de dormir, linternas, Esa es toda la ropa. Pantalones térmicos. Acá tenemos toda la ropa que vamos a usar mañana. Porque voy a hacer una explicación muy breve de cómo va a ser la actividad. Mañana se la vamos a contar en detalle. Mañana vamos a una parte en vehículo, caminamos un poco, hacemos base, vamos a dormir ahí y después al otro día vamos a hacer la cumbre. No les voy a dar más detalles para que se queden hasta el final del video y vean. Pero esta es la ropa para mañana y esta es la ropa térmica para hacer cumbre. Y acá les voy a mostrar un poco la comida. 2 litros de agua, una botella de un Powerade de acá boliviano que se llama Activate, chocolate, gomitas, frutos secos, club social, galletitas de avena, turrones. Nos llevamos también protector solar, protector labial. Lentes, mostrar los parchecitos. Y compramos, bueno, también nos llevamos esto que es una manta térmica que tenemos. Para quienes les interese más la montaña y quieran saber qué llevamos en la mochila, normalmente tenemos un video, se los dejamos acá arriba, cuando hicimos una caminata de unos 5 días en el Chaltén, nuestro lugar favorito. Llevamos también una manta térmica. Esto sirve para tanto para cuando hace mucho calor y uno necesita bajar el calor del cuerpo, o para cuando hace mucho frío. Y también nos compramos en Chile unos parches que van para las manos y para los pies. Esto esperamos no usarlo, pero como ya estamos, y acá están nuestras mochilas que tenemos que armar. Y bueno, Todo listo. todo listo. Ahora hay que armarlas. Desayunar. Desayuno de campeones. Con todo. Y ya partimos. ¿Estás ansioso? Un montón. Me costó un montón dormir en él. Es difícil. Me puse una meditación para dormir, porque no puedo dormir, pero... Yo te escuchaba vos rocando con la meditación. Pero nos despertamos como a las 4 de la mañana, pero nada, para desayunar y a partir. Hola, buen día. Ya nos bajamos del minibús y ahora venimos a tomar el teleférico que nos va a llevar al centro. En la ciudad está lleno de esos minibuses, de hecho es como un transporte súper común para todos. Y les quiero dar una recomendación. Si vienen con peso, como por ejemplo mochilas o cosas así, no los apoyen en el asiento de al lado porque les cobran un asiento extra. Así fue como tuvimos que pagar 400 en vez de 2. Sale un peso boliviano de transporte acá en la zona del Alto y el teleférico sale 3. Bueno, ya estamos en la agencia. ¿Todo bien? Todo bien. Paciencia que va a salir todo bien. Ya estamos listos, nos hemos subido al transporte de la empresa. El primer tramo es en vehículo, vamos a subir hasta los 4.700 en vehículo y ahí arranca. Qué bueno que vamos en vehículo. La caminata. Bueno, después de 40 kilómetros de una ruta que estaba bastante fea, llegamos a nuestro primer refugio, Refugio Casa Blanca, a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Tardamos unas 2 horas y media más o menos entre que salimos de La Paz y llegamos hasta acá. Este es el último punto que se puede llegar en vehículo. Vamos a almorzar y arrancamos la primer caminata.
¿Cómo estamos? ¿Motivada? Muy ansiosa, con expectativa. Ya les vamos a mostrar, porque no se ve bien de acá, pero el tamaño que tiene el glaciar que hay en la cima, que eso es lo que tenemos que hacer esta noche, porque ya les vamos a contar más detalles de travesía, pero estoy muy ansiosa, muy animada. Por lo pronto nos dijo Ronald, nuestro guía, que ya se lo vamos a presentar, que en 5 minutos está el almuerzo. Bueno, y este es el almuerzo, están todas las comidas incluidas. Vamos a comer arroz, esto es queso, banana y papa. Nos preguntaron si éramos vegetarianos. No somos vegetarianos, pero hace unas 3 semanas que venimos haciendo una dieta cero proteína animal, así que no queríamos cambiarla justo antes de subir a la montaña. Y de postre, y para aclimatarnos, un tecito de coca con azúcar. Bueno, le vamos a presentar a Ronald, nuestro guía. ¿Estamos listos, Ronald? Sí, todo listo. Nos está ayudando a armar las mochilas. Estamos colgando de afuera los carampones, las botas, la piqueta. Bueno, se acabó lo que se daba. Agarramos las mochilas. Miren, arrancamos a caminar. Estamos con 2 amigos de Israel que acabamos de conocer acá. Así que van a caminar con nosotros. ¿Su nombre cómo es? Gonzalo. Tenemos unas 2-3 horas de caminata. Vamos a ver qué tal nos va. Arrancamos a los 4.800 metros de altura. Para nosotros es normal y como aquí hemos habitado desde pequeño, desde nacimiento, ¿no? Ahora ya no se ve tan normal. ¿Por qué? Porque antes era nevada, pues, desde aquí. Ahora mira lo que se ve, nosotros estamos tristes, preocupados, que la nevada ya se está acabando. Cada año más menos, ya está en la punta. Estás viendo que el agua que está cayendo es un montón lo que cae el agua. Y hay trabajo para nosotros. ¿Por qué? Por la nevada, ¿no? La gente va a conocer la nevada bien, ¿no? Entonces, por eso, ahora como está acabándose, estamos preocupados ya. ¿Cómo es la comunidad de ustedes? Comunidad Yaulini. ¿Y viven en el pueblo allá abajo? Sí. ¿Cuántos habitantes viven? Más o menos, debe ser unos 70 habitantes así. Ahora la que quedamos en la comunidad vivimos aquí en la montaña. Ajá. Sí. ¿Y le gusta vivir acá? Sí, me gusta vivir acá porque nosotros estamos acostumbrados en el frío, en el sol, en neblina, en la nevada, en la lluvia, todo eso. Y en la altura. En la altura también, sí, no nos afecta. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Hay una casita a casi 5.000 metros de altura. Es donde te cobran, la comunidad te cobra el ingreso a la montaña. Sí, tiene un costo de 50 bolivianos. Ay, no saben, hicimos un parate ahí, dejamos las mochilas y fue recuperar aire. Se te llenan los pulmones de oxígeno, es impresionante. Pero bueno, ya toca seguir subiendo porque, mirá, mostrarlas. No estaba muy pronosticado esto, pero se viene mucha nube, así que nos vamos a apurar a llegar al refugio. 5.000 metros de altura. Créanme que cada paso que damos se merece una suscripción, un like y un comentario. es impresionante. ¿Cómo me engañaste? Sí, ¿Cómo me engañaste? Él nos había dicho un techo rojo y dije, listo, llegamos. Pero no, hay 5 refugios. Y el nuestro es uno de los más lejos, con lo bueno y con lo malo. Sí. Lo malo es que hoy vamos a caminar más, lo bueno es que mañana ya estamos muy cerquita. Miren el pedazo de glaciar que tenemos acá enfrente. Miren lo que es ese glaciar. Se acaba de nublar, así que no se está viendo la cima. Pero todo eso vamos a caminar mañana. Fíjense el glaciar que tenemos acá al frente. Ronald nos contaba recién que el glaciar antes empezaba como por acá y seguía todo hasta allá, hasta donde se ve ese refugio. Miren solo lo que queda ahora, atados. Fíjense que tenemos cuerdas acá de seguro. Qué locura cómo el cambio climático, el calentamiento global está haciendo
esto. Diría una frase, yo ya gané. Obvio que quiero hacer cumbre, pero yo ya estoy muy feliz de haber llegado hasta acá. Tardamos 2 horas y media. ¿Hicimos cuánto, Amar? Que 3 kilómetros, poquito más de 3 kilómetros. Créame, es que la altura, porque 3 kilómetros, cualquiera que escuche y diga 3 kilómetros, no parece mucho. Durísimo, no es durísimo. solo la altura, en realidad son las mochilas, porque ahora que un par de veces nos paramos en el camino, nos sacamos las mochilas y me sentía 10 puntos. El tema es venir subiendo con esas mochilas llenas. O sea, es la combinación, venir Sí. subiendo a 5.300 metros de altura con la mochila llena de peso, en una pendiente así. ¿Vamos a mostrar el refugio? Está muy bueno el refugio. Espectacular. Hola, Hola amigos, hola amigos. ¿cómo va? ¿De dónde eres? ¿De Argentina? Oh, bienvenidos a Bolivia. Bueno, gracias. La cocina. Miren acá el comedor. Qué lindo. Y lo calentito que está. Esta es nuestra merienda que nos acaba de preparar Ronald. Miren lo que es. Tinta. Y acá, las camas. Acá vamos a dormir. Acá va a dormir Caro. Y acá va a dormir yo. Un lujo el refugio. Está muy calentito. Veo que hay 2 colchones. Hay frazadas. Tenemos las bolsas de dormir. Así que está buenísimo porque afuera se está poniendo frío. Voy a contar 2 cosas. Una, nos encontramos con 2 italianos, Federica y Manuel, que se lo vamos a mostrar. Y la segunda, que no puedo parar de comer. Nos agarró un hambre. Me comí como... Tengo miedo que voy a parar porque tengo miedo que me haga mal. Hay que comer poco y livianito para esta noche. Y acá estamos charlando con los chicos que están practicando español. Bueno, y comen habas. ¿Ronald ya está haciendo la comida? ¿Sí? Ya está la sopita. Está calentando la sopita. ¿No tenés fe para mañana, Ronald? Claro que sí. ¿Sí? Claro, toda la motivación, ¿sí? Salimos a caminar un ratito para aclimatarnos. A 10 metros del refugio, miren lo que es este glaciar. ¡Qué locura! Y algo que nos contaban hoy que me sorprendió, ya deja de ser época para hacer los ascensos. Nosotros pudimos hacerlo justo porque este año se demoró en la época de lluvias. Si no, acá arriba comienza a nevar, entonces nieva 30-40 centímetros. Y como hace calor, que estamos en verano, no se hace hielo, entonces es imposible caminar por ahí arriba. La mejor época para venir es en pleno invierno, porque está todo tan duro que es como subir, no te digo que por cemento, pero es bien duro. Ahora ya está un poco todo más blando. Por autopista, pensé que iba a decir. Lo que es este platito de sopa, 17-14. Cenando a esta hora, a los 5.300 metros de altura. Todo muy normal. Tranqui. Ya lo vamos a llamar a Ronald cuando enseguida y les va a contar cómo sigue esto. Miren la pinta que tiene este plato. Unos fideos y soja texturizada, salteada con verdura. Se me está pasando el hambre. Dando de dormir, Era hora. me estoy llenando. Bueno, acá estamos con Ronald, que nos va a contar, tanto a ustedes como a nosotros, cómo sigue todo esto. Ok, ¿cómo están? Todo Muy bien. Nos sentimos bien, por lo menos. Qué bueno, entonces vamos a empezar con el plan para mañana, ¿sí? Genial. Horario del despierto es como a las 11. Bien. De la mañana, de mañana. Oh, no, en la noche, ¿no? Despertamos y nos ponemos todo el equipo. Quiero decir, la chaqueta, el pantalón y las botas, polainas, todo. Y de los pantalones como 3, ¿no? La térmica, los normales y de la compañía. Los guantes, si tienen 2, mucho mejor. Entonces la mochila necesitamos solamente agua, algún chocolate, lentes de sol, muy importante, y crema solar. Bien. Vamos a tener queque, algún mantequilla, mermelada,
pan. Ya. Entonces no es comer mucho también, ¿no? O sea, ya, entonces vamos a tener unas paradas en 40 minutos, quizás en 50 minutos, ¿no? Las paradas deben ser como 3 minutos máximo, hasta 4, después no más. Bien. Como les decía, la caminata tiene que ser un poco lento, pero continuo, ¿ya? El sol o la luz ya sale como a las 5 ahora. Las 5:30 es de día, ¿no? De acá salimos a las 12. Sí, es Bien. Mañana vamos todo con cuerda, ¿no es cierto? Sí, desde acá volvemos con la cuerda. O sea, vamos los 3 atados. Sí, los 3 atrás. Bueno, vamos a Muchas ver. gracias. Gracias a ustedes y mucha motivación. Sí, Muchas gracias. Mañana mañana. nos vemos en la cumbre. Por favor. 6:30 de la tarde y ya estamos en la cama Hasta mañana, mi amor. Hasta esta noche. hasta unas horas. En 4 horas y media nos tenemos que levantar. Estamos locos, ¿no? Ya lo admito. Esto no es de gente normal. Buen día, mi amor. 11:30 de la noche, estoy hablando bajito porque queda gente durmiendo todavía. Fue muy raro. Logré dormirme creo que unas 2 horas, 2 horas y media. Yo tengo un dolor de cabeza y ya estamos listos para desayunar y... 12 de la noche, 20 de noviembre, estamos por iniciar nuestra caminata para hacer nuestra primera cumbre de más de 6.000 metros. Nos tengo mucha fe. Vamos a poder filmar medio poco. Así que vamos a guardar la cámara y vamos a arrancar. Miren, anoche nevó, está todo lleno de nieve, así que patina. Bueno, hicimos nada, 100 metros. Me voy a llevar a poner grampones porque yo con toda la ropa que tengo puesto soy un equeco, no me puedo ni mover. Y nos contaba que lo bueno que haya nevado, que miren el glaciar se llenó de nieve y es un poco más fácil caminar ahora con los crampones porque se clava más fácil sobre el hielo. Y hay un cielo estrellado que lamentablemente no se los puedo mostrar. Es una locura. Y ahora viene una de las partes más importantes, es que todos vamos atados con una soga, ¿correcto? Correcto. La seguridad, ¿no? Así que vamos a caminar toda la noche los 3 atados de una soga con crampones sobre el glaciar. Alta aventura. Les mandamos un abrazo muy grande a nuestros amigos Chestim, que este año nos llevaron a hacer escalada en hielo, rappel, así que ya tenemos nociones de todo lo que va a pasar. Por lo menos Lía ahora lo nombraba y sabíamos lo que significaba. Uy, te digo que me está agarrando calor. No hay viento, no hace nada de frío. Dame que voy a mostrar. No sé si va a llegar a ver, pero todas esas lucecitas que se ven ahí atrás, hay gente que viene subiendo. ¿Cómo venimos? espectacular. Llevamos casi, casi 3 kilómetros y casi 3 horas de caminata. Venimos muy bien, pero viste cuando el muñequito de Brasil que se va acabando la batería. Bueno, estamos así. Y ahora hay que escalar. A partir de este momento, todo se volvió cuesta arriba. Sentíamos muchísimo malestar estomacal, náuseas, falta de aire, fatiga muscular. Dar cada paso era cada vez más difícil. Estuvimos a punto de renunciar unas 3 veces, pero una parte de nosotros nos decía que lo siguiéramos intentando, que lo íbamos a poder lograr. Miren, gente. 6.000. 6.000 metros. No hay forma de explicar con palabras esto. Si te digo que nunca en mi vida hice el 10% del esfuerzo que hice hoy,
No puedo más. No puedo hablar. Estuvimos a punto de renunciar. Mínimo 3 veces. Pero estamos a nada. No puedo hablar más que esto. Ay, no puedo más. Juro que no lo creo. Lloramos de emoción, de felicidad, de orgullo. Es lo más desafiante que hemos hecho en nuestras vidas. Una de las montañas más altas de Bolivia. Pensé que no llegaba. Lo logramos. ¿Estás cansado? No sé ni qué decir. Si con esto no se suscriben a nuestro canal, ya no sé qué habría que hacer. Hostia. Pagaría lo que fuera porque alguien me baje en helicóptero de acá o en parapente o en algo, porque no puedo más, no te juro, no me queda un gramo de energía. Ya recuperados de esta tremenda aventura. Ayer cuando estábamos bajando la montaña dijimos nunca más, pero hoy ya nos levantamos muy bien, por lo menos no nos sentimos cansados. O sea, ni el nada. cansancio era por la falta de aire. Una vez que bajamos y los pulmones se llenaron de aire, Ya estamos para subir a otra montaña así más. que bueno, menos mal que esperamos un día para hacer el cierre del video, porque hoy ya estamos con súper energías para seguir haciendo cosas. Queríamos contarles un par de cosas para quienes estén interesados en hacer este tipo de actividad. El costo de la actividad que hicimos nosotros, que es de 2 días y 1 noche, tiene un costo de 800 bolivianos por persona y te incluye, bueno, todas las cosas que ya les estuvimos contando en el video. Sin embargo, hay una segunda opción que por ahí es más recomendable para aquellos que no estén tan aclimatados, y esa alternativa son 3 días. El primer día llegas al refugio base, haces una caminata muy corta, practicas escalada, además volvés. Al segundo día ya después empieza todo lo que ya les estuvimos mostrando nosotros, y eso tiene un costo de 1.100 bolivianos por persona. La actividad fue increíble, fue una de las actividades que más nos gustó. Sin embargo, nos pareció una actividad, no por la empresa que la hicimos nosotros, ni por el guía, porque todos hacían lo mismo, una actividad riesgosa. Estás 10 horas caminando arriba del glaciar, con grietas, con posibilidad de caerte, atado con una soga. O sea, es adrenalina constante, que a nosotros nos encantó, pero queremos hacer la aclaración que no es una actividad para cualquiera, porque el que por ahí tenga
vértigo, miedo a la altura o lo que sea, no la va a pasar bien. De hecho, Santi no es una persona que sufre vértigo y en un momento de la escalada la pasó no mal, pero no tan bien. Lamentablemente fue tanto el cansancio que teníamos en el cuerpo que pudimos filmar muy poco de todas estas grietas que hace mención Santi. Y por otro lado, decir que sí o sí uno tiene que tener, o sea, no es que uno llega a La Paz y va y ya y hace la actividad. Tiene que tener experiencia en la montaña, es un trekking muy difícil y además de eso, estar aclimatado porque en la altura todo cuesta el doble. Esperamos que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ustedes disfrutarlo sin el esfuerzo que hicimos nosotros. Sin duda que una de las mejores actividades que hemos hecho en este viaje y creo que volveremos a repetir algo similar, ¿no? Ojalá que sí. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo para mostrarles la ciudad de La Paz. Los invitamos a que nos dejen su like, los leemos en los comentarios y recuerden que todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina hay un nuevo video. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante.